Antes de empezar con los problemas del trabajo práctico, vamos a ver algo de los fundamentos de los balances de materia. Al diseñar un nuevo proceso o analizar uno ya existente, es necesario tener en cuenta ciertas restricciones impuestas por la naturaleza. Por ejemplo, no es posible especificar que se alimentan 100 gramos de plomo a un reactor y que se produzcan 200 gramos de plomo, de oro o de cualquier otra cosa. De igual manera, si se sabe que el carbón que se quema a diario en una caldera, en una planta de energía, contiene 150 libra masa de azufre, no necesito analizar las cenizas y los gases de combustión para saber que se desprenden en promedio más o menos 150 libra masa de azufre por día en la caldera. La base de ambas observaciones es la ley de la conservación de la masa, la cual establece que la masa no se crea ni se destruye. El diseño de un nuevo proceso o el análisis de uno ya existente no están completos hasta que se establece que las entradas y las salidas de todo el proceso y de cada unidad por separado satisfacen las ecuaciones de balance. Supongamos que el metano es un componente de una corriente de alimentación y de salida de una unidad de un proceso continuo cualquiera, y que en un esfuerzo por determinar si la unidad se comporta como indica el diseño, se miden las velocidades de flujo másico del metano en la corriente de entrada y en la corriente de salida, y se observa que la masa que entra de metano es distinta a la masa que sale de metano. Hay varias explicaciones posibles para la diferencia observada entre las velocidades de flujo medio. Por un lado, podemos suponer que el metano se consume como reactivo, es decir, que está entrando metano, se consume y por lo tanto sale o nada de metano o poco metano. Por otro lado, podemos suponer que se está generando metano, es decir, que no está entrando metano, pero sí está saliendo metano en la corriente de salida. También podríamos observar, por ejemplo, que entra una determinada cantidad de metano, pero que el metano que sale es menor que el que está entrando. Podemos suponer entonces que el metano se está acumulando en la unidad, quizás, por ejemplo, por absorción del metano sobre las paredes del equipo. Otra posibilidad es que haya fuga de metano en la unidad, con lo cual estaría entrando una cierta cantidad de metano y el metano que está saliendo sería menor. Finalmente, la última posibilidad que hay es que las mediciones sean incorrectas. Ahora bien, si las mediciones son correctas y no hay fuga, lo único que podría explicar la diferencia entre velocidades de flujo a la entrada y a la salida es la generación y el consumo en la reacción y a la acumulación en el interior de la unidad de proceso. El balance de una cantidad que se conserva en un sistema lo podemos escribir de la siguiente manera, que la entrada más la generación por reacción química menos la salida y menos el consumo, que también sería por reacción química, es igual a la acumulación, es decir, es igual a lo que queda dentro del sistema. Es posible describir dos tipos de balances: balances diferenciales, o que indican lo que ocurre en un sistema en un instante determinado. Cada término de la ecuación de balance es una velocidad de entrada, de generación, de salida, etc., y se da en las unidades de la cantidad balanceada dividida entre la unidad de tiempo, es decir, gramos por minuto, kilo por hora, etc. Este es el tipo de balance que por lo general se aplica a un proceso continuo. Por otro lado, tenemos los balances integrales, o que describen lo que ocurre entre dos instantes determinados. Cada término de la ecuación es una porción de la cantidad que se balancea y tiene la unidad correspondiente. No está por unidad de tiempo. Este tipo de balance suele aplicarse a procesos intermitentes o por lotes,
y los dos instantes determinados son el momento después de que se realiza la alimentación y el momento anterior al que se retira el producto, es decir, el tiempo que dura el proceso. En esta materia vamos a ver principalmente balances diferenciales aplicados a sistemas continuos en estado estacionario. Para simplificar la ecuación de balance de materia vamos a tener en cuenta las siguientes reglas. Primero, si no hay reacción química, los términos de consumo y de generación son igual a cero. Segundo, si estamos en estado estacionario, el término de acumulación es igual a cero, con lo cual el balance nos queda que lo que entra es igual a lo que sale. Bueno, y ahora vamos a ver específicamente un problema de absorción en contracorriente. Hemos visto que la absorción se trata de una operación básica de transferencia de materia que pone en contacto una mezcla gaseosa y un líquido a fin de disolver de manera selectiva uno o más componentes del gas y obtener una disolución de estos en el líquido. El problema 1 dice: una columna de absorción de dióxido de carbono se usa para producir una solución carbonatada. Si el agua de entrada contiene 0,5% de dióxido de carbono y el de salida un 10% de dióxido de carbono, pregunta qué cantidad de solución al 0,5% se va a necesitar para obtener 100 kilogramos por hora de solución al 10%. Pregunta 2. ¿Qué cantidad de gases se deben tratar si los gases entrantes contienen 60% en peso de dióxido de carbono y los salientes un 2%? Entonces, lo primero que vamos a plantear es el diagrama de flujo. Vamos a hacer la corriente de entrada y de salida del líquido, que es la corriente que desciende, y la corriente de entrada y de salida de los gases, que es la que asciende. Después vamos a poner los datos del problema en las corrientes del diagrama de flujo y finalmente vamos a plantear el balance global y el balance para el dióxido de carbono, teniendo en cuenta que estamos planteando el problema en estado estacionario, con lo cual lo que entra es igual a lo que sale. Con respecto a los datos que me da el problema, lo primero que yo me pregunto es si las fracciones que me está dando del dióxido de carbono a la entrada y a la salida de la solución son fracciones en masa o en moles. Pero como no aclara y me está diciendo que cuánto voy a necesitar para obtener 100 kilos por hora de solución de dióxido de carbono al 10%, doy por hecho que las fracciones están en masa, porque si no, en caso contrario, me lo tendría que aclarar en algún lado. Para poder plantear el balance total y el balance para el dióxido de carbono y para el agua, simplemente lo que hago es ponerle números a las corrientes y anoto los datos que me está dando el enunciado del problema en el diagrama. En este caso, yo al dióxido de carbono lo llamé compuesto 1, y acuérdense que eso es el subíndice y que el superíndice me está indicando la corriente. Por otro lado, tengan en cuenta que si yo a la fracción la escribo como I sub 1, me estoy refiriendo a la fase gaseosa, mientras que cuando me refiero a la fase líquida pongo X sub 1. Planteamos entonces los balances como lo que entra es igual a lo que sale. El primero es el balance total, el segundo es el balance parcial para el dióxido de carbono y el tercero sería el balance parcial para el agua. A la hora de plantear los balances, lo más conveniente es plantear el balance global
y cuando yo tengo que plantear los balances parciales es simplemente copiar el balance global y afectar estas corrientes totales por las fracciones del dióxido de carbono, en este caso, y en la última ecuación es el balance global, pero afectado por las fracciones del agua. Como yo no tengo agua en la corriente gaseosa y solo tengo agua en las corrientes líquidas, es por eso que no me aparece G1 por la fracción de agua, porque en ese caso la fracción de agua es 0. Y lo mismo pasa con G2. Planteados los balances, simplemente lo que tengo que hacer ahora es contar cuántas incógnitas tengo para ver si el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas y que el problema tenga solución. Si no, si yo tengo mayor cantidad de incógnitas que de ecuaciones, hemos dicho que el problema no tiene solución, o lo que puedo hacer es definir alguna de las incógnitas, darle un valor y a partir de eso determinar las otras. En este caso, las incógnitas planteadas son la corriente de gas a la entrada, de gas a la salida y la corriente de líquido a la entrada. Tengo 3 incógnitas, 3 ecuaciones, reemplazo los valores y despejo. Problema 2 dice: a una columna de absorción entran 40 metros cúbicos por hora de una mezcla gaseosa de composición 35% en volumen de amoníaco y 65% en volumen de aire. La absorción se verifica en contracorriente con agua que contiene el 2% en peso de amoníaco a 20 grados centígrados y a 1 atmósfera, y se ha de recuperar el 90% de amoníaco contenido en la mezcla gaseosa. Calcular la cantidad mínima necesaria de agua. Y me da la curva de equilibrio, es decir, los kilogramos de amoníaco disuelto cada 100 kilogramos de solución en función de la presión parcial del amoníaco. Lo que vamos a hacer es pasar todos los datos a relaciones molares, de manera tal que si nosotros tenemos la curva de equilibrio y la línea de operación, esa línea de operación sea una recta, porque si nosotros trabajamos con fracciones molares, esa línea de operación en realidad es una curva. Entonces lo que hacemos es pasar todos los datos a relaciones molares. Para eso primero tenemos que calcular la fracción molar, que va a ser los moles de amoníaco, por ejemplo, sobre los moles totales, y después calculamos las relaciones molares como los moles de amoníaco sobre los moles inertes. Para calcular entonces las fracciones molares vamos a tener en cuenta que el peso molecular del amoníaco es 17 y el peso molecular del agua es 18, y además vamos a tener en cuenta que si tenemos 2 kilogramos de amoníaco, el resto, si teníamos 100 kilogramos de solución, los 98 kilogramos que quedan son de agua. De esta manera entonces vamos calculando primero las fracciones molares para el amoníaco en la solución líquida, después calculamos entonces las relaciones molares, después calculamos las fracciones molares del amoníaco en la fase gaseosa, haciendo la presión parcial del amoníaco sobre la presión total, teniendo en cuenta que la presión total del sistema es 1 atmósfera y que como nosotros tenemos las presiones parciales del amoníaco en milímetro de mercurio, vamos a hacer la presión parcial del amoníaco sobre 760 milímetros de mercurio, que equivalen a 1 atmósfera. Entonces calculamos las fracciones molares del amoníaco en la fase gaseosa y a partir de ahí determinamos las relaciones molares del amoníaco. Tenemos entonces todos los datos del equilibrio en función de relaciones molares. Lo que vamos a hacer ahora es pasar todos los datos que me da el enunciado del problema, que están en fracciones molares,
a relaciones molares. Calculamos así entonces la composición del gas a la entrada, calculamos la composición del gas a la salida, teniendo en cuenta que el problema dice que se ha de recuperar el 90% del amoníaco contenido en la mezcla gaseosa, por lo tanto el amoníaco que sale en la mezcla gaseosa va a ser el 10%. Determinamos la relación molar de amoníaco a la entrada en la corriente líquida. Tenemos que pasar el flujo molar, esos 40 metros cúbicos de amoníaco y aire que están entrando por hora, los tenemos que pasar a moles por hora. Para eso vamos a tener en cuenta entonces, como les mencioné recién, que el volumen de entrada es la suma del volumen de amoníaco que yo tengo más la suma del volumen de aire. Y sabemos que de esos 40 metros cúbicos por hora, un 35% es amoníaco, un 65% es aire. Entonces, en función de esos volúmenes y conociendo la ecuación general de los gases, donde P por B es igual a N por R por T, conocemos la presión total del sistema, ya conocemos el volumen de amoníaco por un lado, el volumen de aire por el otro, conocemos la constante de los gases y conocemos la temperatura del sistema, podemos determinar entonces los moles de amoníaco y los moles de aire. Sumando estas cantidades molares vamos a obtener entonces el flujo molar de gas a la entrada. Necesitamos conocer también el flujo de inertes gaseosos y en este caso va a ser la cantidad de aire. Para determinar la cantidad mínima necesaria de agua, lo que tenemos que hacer es un balance en la torre, teniendo en cuenta que ésta trabaja en estado estacionario y que no ocurren reacciones químicas, con lo cual lo que entra es igual a lo que sale. Este balance lo vamos a escribir en función de las relaciones molares y de el líquido inerte y del gas inerte, es decir, del agua sin el amoníaco y del aire sin el amoníaco. Llegamos a la expresión donde el líquido sobre el gas inerte es igual a I2 menos I1 sobre X2 menos X1. De esta expresión lo que queremos calcular es la cantidad mínima necesaria de agua, que sería L sub S, y conocemos I sub 2, I sub 1, X sub 2 y el flujo de gases inerte. Lo que nos estaría faltando determinar es X sub 1. Si nosotros analizamos la gráfica de la curva de equilibrio, I sub 1 es la composición a la salida del gas, que en el mejor de los casos, si esta composición alcanzó el equilibrio, es decir, si se disolvió toda la cantidad de amoníaco que podía disolverse y que se alcanza el equilibrio, con lo cual ya no va a haber más transferencia de amoníaco, la vamos a obtener interceptando I sub 1 con la curva de equilibrio, y yo de ahí voy a obtener el valor de X sub 1, que es la mayor cantidad de amoníaco que se podría haber disuelto en caso de alcanzar el equilibrio, y por lo tanto entonces el líquido que se está utilizando es la mínima cantidad posible para alcanzar esa condición. Entonces, conociendo el valor de I sub 1, que no lo tengo, no me aparece en la tabla de equilibrio, lo que voy a tener que hacer es una interpolación para poder obtener el valor de X sub 1. Y a partir de ahí, entonces sí, poder calcular la cantidad mínima necesaria de agua.
El problema 3 dice, para recuperar el benceno contenido en una mezcla benceno-aire de composición 6% en volumen de benceno, se trata en contracorriente en una torre de absorción empleando como líquido absorbente un hidrocarburo no volátil de peso molecular 250. La mezcla gaseosa que entra en el absorbedor a razón de 500 metros cúbicos por hora a 20 grados centígrados y a una atmósfera, la absorción se efectúa isotérmicamente e isobáricamente a 20 grados centígrados y una atmósfera, y se puede suponer que la solubilidad del benceno en el hidrocarburo se ajusta a la ley de Raoult. Calcular la cantidad mínima de hidrocarburo a emplear si ha de recuperarse el 95% de benceno. Este problema es similar al anterior con la diferencia que me da la ley de Raoult y teniendo en cuenta la ley de Dalton, lo que hacemos es operar algebraicamente para llegar a la expresión donde la composición de benceno en la fase gaseosa es igual a la presión parcial del benceno puro sobre la presión total por la composición de benceno en la solución. Teniendo en cuenta que la presión parcial del benceno a 20 grados centígrados es 76 milímetros de mercurio y que la presión total que tenemos en el sistema es una atmósfera, es decir, 760 milímetros de mercurio, I sub B nos queda como 76 sobre 760 por XB, es decir, 0,1 por XB. Una vez que obtenemos esta expresión, lo que hacemos es determinar la curva de equilibrio dándole valores a x sub b, por ejemplo 0, 0,1, 0,2, 0,3, etc. Y vamos a ir determinando y sub b. Es decir, que vamos a tener la curva de equilibrio en función de las fracciones molares. Al igual que en el problema anterior, nosotros necesitamos tener o expresar las fracciones molares como razones molares para que la línea de operación sea una recta y no una curva. Entonces, pasamos las fracciones molares a relaciones molares o razones molares. Luego lo que hacemos es pasar los datos que están en el enunciado del problema a razones molares, teniendo en cuenta que la composición del líquido a la entrada es igual a 0 porque solamente está entrando el hidrocarburo no volátil y no está entrando nada de benceno. En el caso de la composición del gas a la entrada, el problema nos dice que tenemos un 6%, con lo cual la fracción molar es 0,06 y lo que hacemos es determinar la razón molar. Luego determinamos el flujo molar de gas a la entrada, teniendo en cuenta que esos 500 metros cúbicos por hora de gas que están entrando están compuestos por benceno y por aire. Determinamos los moles de benceno, determinamos los moles de aire, sumamos y obtenemos el flujo molar total del gas. Y acá lo que nos interesa es los moles de aire, porque es el gas inerte, ese dato de gas inerte es el que vamos a necesitar para calcular finalmente la cantidad mínima de agua necesaria, que va a estar dada por la siguiente expresión, en donde conocemos I sub 1, I sub 2, X sub 2 y necesitamos determinar X sub 1. Conociendo la composición del gas a la entrada y suponiendo que el líquido que sale está en equilibrio con el gas a la entrada, entonces vamos a determinar la composición del líquido a partir de la curva de equilibrio. Conociendo I sub 1, que a mí me dio igual a 0,064, voy a poder determinar que la composición para el líquido que está en equilibrio con ese gas es igual a 1,5, hablando de razón molar. Tengan en cuenta que las razones molares pueden ser mayores que 1, como es este caso. Conociendo X sub 1 podemos determinar entonces la cantidad de hidrocarburo mínima que vamos a necesitar para la extracción o la absorción del benceno.